hemos dado cuenta, hemos caído en la cuenta de que todavía no hemos contado y hay una cantidad de oyentes nuestros en la provincia de Pontevedra que acaba de comenzar la temporada de certámenes de rondallas. Este fin de semana se ha celebrado el primero, el Rondallas Fest de Mos, que es un municipio que, saben los oyentes, está en las Rías Bajas, y a partir de ahora tenemos por delante un mes de mucha actividad para todos los rondalleiros, ¿se dirá? Sí, creo que sí. Rondalleiras, ¿se dirá? Sí. Porque el día 27 está el certamen de Valmiñor en Nigrán y el de Valladares, que es esta rondalla, por cierto, lo que estamos escuchando. Y luego, entrado el mes de enero, ya vienen los certámenes de Gondomar, Redondela y Porriño, me dijo Begoña esta mañana. Sí. Y luego, pues el más esperado, que es la fiesta grande, que es como el mundial de las rondallas, digamos, que es el concurso del IFEBI de Vigo. Esto es el sábado 17 de enero. Han confirmado la participación 18 agrupaciones. Y son 4 más que el año pasado, me dijiste también. También te dije, sí. Begoña, sí. Y claro, a los oyentes no digo ya fuera de Galicia, sino de fuera del sur de la provincia de Pontevedra, igual esto de las rondallas les suena un poco a chino, pero seguro que alguno o alguna se estará preguntando ahora: ¿qué es esto de las rondallas? Bueno, pues esa misma pregunta, ¿qué diablos son las rondallas?, se la hicieron a Alexia Goyazos, que es una joven periodista de Vigo, recién y brillantemente licenciada. Es una pregunta que le hicieron cuando estaba estudiando la carrera en Santiago. ¿Qué son las rondallas? Fíjate que estaba estudiando periodismo, no he dicho en Zaragoza o en Valencia o en Sevilla, no, en la Facultad de Santiago de Compostela. Y sus compañeros, la gran mayoría de ellos gallegos, no tenía la menor idea, como creo que ocurre en el resto del país, de qué es una rondalla. Yo me doy cuenta cuando salgo de mi ciudad, me voy a estudiar fuera, que aquí en Santiago nadie sabe lo que es una rondalla. Entonces yo digo, algo está pasando. Claro, yo no entendía por qué no sabía lo que era, si para mí es como algo súper normal. Llega Navidad y es época de rondalla. Y pues no, la mayoría de la gente no lo sabe. Y es un poco de ahí que empiezo a tirar y efectivamente empiezo a buscar, ni siquiera en Google si pones rondalla, te aparecen antes 1000 cosas que lo que es una rondalla, lo que nosotros entendemos por rondalla. Gente normalmente de una misma parroquia que se junta en época de Navidad y van tocando mientras van desfilando por las calles, pues tocan todo tipo de música, en plan desde música tradicional hasta ahora pues música más moderna, cualquier arreglo, y tocan instrumentos tradicionales en plan panderetas, castañuelas, cunchas. Bueno, pues este desconocimiento general sobre el mundo de la rondalla, a Alexia, que lleva desde pequeña participando en la agrupación de Valladares, le tocó un poquito el corazón y el alma y se puso a investigar. Y decidió hacer su trabajo de fin de carrera o de grado, TFG se llama a los jóvenes, sobre la historia de las rondallas. El tribunal le puso la máxima puntuación posible. Enhorabuena, por tanto, a Alexia Goyazos, que cuando hemos hablado con ella nos ha puesto al día sobre cómo son y cómo funcionan las agrupaciones. También sobre cómo se han ido transformando las agrupaciones. Por ejemplo, antes los rondalleiros no llevaban uniforme, llevaban como una camiseta y un pantalón que se pareciera un poco para ir un poco conjuntados y punto. Ahora no, ahora van todos uniformados, con trajes que pueden ser o más modernos o más tradicionales o como se quiera, pero todos iguales, y muchos de ellos llevan una capa de un color que identifica a su agrupación. El repertorio musical también ha evolucionado mucho, ya no se toca solo música tradicional, ahora se interpretan también pues versiones, que te digo yo, de los Rolling Stones o de AC/DC, antes se decía AC/DC, ¿no? Sí, de también. AC/DC o Coldplay. Lo que no ha cambiado es la rivalidad entre las agrupaciones. Hay piques, hay mucha competencia, nos lo ha contado ella, Alexia. No hasta el extremo de años atrás, pero dice que esa competencia sí sigue existiendo. Ya igual ahora no es tanto, pero hace muchos años sí que existía una rivalidad muy grande, nivel que a veces tenía como que intervenir la policía y así. Ahora no hemos llegado a ese nivel, gracias a Dios, pero sí que hay rivalidad entre rondallas, sobre todo si son parroquias vecinas, el pique es así un poco mayor. ¿Por qué estamos hablando esta mañana de rondallas? Pues porque ha empezado la temporada, ya se lo he dicho, y porque lo merece. Y porque este es un programa que también gusta de hacer divulgación y de popularizar pues un fenómeno igual no muy conocido en el resto de España. Y además de todo eso, porque está aquí Daniel Sánchez Arévalo, que ahora nos contará qué idea tenía el de las rondallas, pero es que ha hecho una película que se estrena a primeros de año, creo. El 1 de enero. Día 1, fíjate, sí. que pronto ha venido Daniel a hablarnos de su nueva película,
y que se titula Rondallas, precisamente. Buenos días, Daniel Sánchez. Buenos días. Arevalo, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. Gusto recibirte. Igualmente. Somos muy admiradores tuyos, de ¿Sí? confesarte, ¿no? Sí. Sí. Y yo de vuestro. Sí, muchísimas gracias. También es verdad que en nuestro caso, como éramos niños y ya éramos muy admiradores de tu padre, pues claro. eso parece que no, pero influye muchísimo. El padre de Dani era, de Daniel Sánchez Arevalo. No, Dani. El padre de Dani era José Ramón, el dibujante de... para los mayores de entonces era el que hacía los carteles del PSOE y para los enanos de entonces pues era el que salía en la tele dibujando en directo, haciendo aquellas cosas en... ¿Cómo se llama? Sabadabadá, dabadabadá. Qué bonitos títulos de los programas de entonces. Luego el kiosco. Sí, tuvo Eran muchos, sus sí. manos las que veíamos. Qué maravilla. Bueno, Rondallas entonces. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tú eres el escritor, o sea, el guionista. O sea, eres el que ha tenido la idea, el que la ha puesto en un papel, ha hecho un guión, luego has dirigido la película y has montado la película. Total. Vale, y pues has hecho una inmersión total en el mundo de la rondalla. Un madrileño con sangre cántabra ahí en el corazón de Galicia. Sí. ¿Y cómo te enteras de que existen las rondallas? Eso. Si no lo sabe el 90% de España. Pues fue por Ramón Campos, el productor, y antes que mi productor es un gran amigo mío, y me enseñó un vídeo de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, trajes tradicionales, gaitas, percusión, los instrumentos muy autóctonos, que yo no sabía los nombres, ahora me los sé de memoria, versionando AC/DC o AC/DC, Thunderstruck, y se me puso la piel de gallina, y digo, pero ¿y esta locura qué es? Y era un vídeo más muy cutre porque era casero y ellos tocando por un barrio. En la calle, sí, el que está en la calle. Sí. Y Ramón me dijo, ¿por qué no hacemos una película de esto, Dani? Y a partir de ahí, pues me fui a Mos, a Santa Eulalia, a conocer a Dani Burgos, el director, y cuando yo Director de la rondalla. El director de la rondalla, perdón, sí. Y cuando yo sentí que aquí había una película es cuando fui al primer ensayo de ellos. Ellos empiezan en septiembre para luego tocar en la época navideña. Y fui a ese primer ensayo de ellos y vi desde niños muy pequeños, gente muy mayor, no eran músicos profesionales, y esa sensación de comunidad, de unirse por el amor a la tradición y a la cultura y a la música. Y eso me enganchó muchísimo, o sea, era algo muy magnético, ese caos, el caos que hay allí, porque imagínate, es muchísima gente, cada uno con sus instrumentos, todo a base, todo el mundo hablando. Son 100 personas. Ciento y pico, ¿no? sí. Y me gustó mucho lo que transmitían de la sensación de comunidad, de pertenecer a algo y estar juntos, ¿no? Y en estos momentos que vivimos, ¿no? Que van un poco a la contra de todo eso, ¿no? Y cómo puedes dejar también tus diferencias o traerlas, pero... ¿Y cómo das o sea, tú llegas allí, te sientes atrapado por lo que estás viendo, todo esto que nos acabas de explicar, pero luego eso hay que traducirlo primero a un guión. Sí. O sea, hay que crear una historia que tenga como protagonista una rondalla, pero en la que haya... pues personajes, en fin, eso que sabéis hacer los guionistas y los escritores, que haya personajes, que tengan una... Tramas. ¿Cómo das ese paso? O sea, vale, la rondalla va a ser el lugar en el que pasan cosas, digamos, Exacto. ¿no? Y ella misma tiene que ser protagonista de algo que le pase, pero luego hay que meter un montón de elementos ahí. Quiero decir, porque la primera impresión sería como de caos total. O sea, aquí hay 100 personas, cada uno con su instrumento, alguien que está intentando poner orden, y encima yo pretendo convertir esto en una historia ordenada en la que le pasen cosas a determinadas personas. Claro, es que una vez que yo decido que ese universo me parece muy atractivo y muy desconocido, y eso también es para un director, un guionista, pues mola darle foco a algo que la gente desconoce, porque es original. Luego, claro, tiene que haber una historia detrás de todo eso, no puede ser solo una historia de una rondalla ensayando, entonces no tiene tanto interés. Entonces, pues ahí yo ya también hago esa inmersión en la cultura y el universo gallego, me recorro toda la costa porque yo quería que fuera una película que transcurriera en un pueblo pesquero de costa, y en esa investigación pues encuentro como la clave, que es que por desgracia ocurre con bastante frecuencia, que es un naufragio de un barco pesquero que ha sacudido a una localidad donde han muerto 7 de sus tripulantes, y entre ellos, eso ya me lo invento yo,
Entre ellos es el patrón del barco y el director de la rondalla. Entonces la rondalla lleva 2 años parada y como la gente que está de luto, pasándolo mal, que no han sido capaces de remontar todo lo que está pasando, pues deciden intentar volver a unirse, porque saben que la rondalla también aporta esa vitalidad, esa luz, y cómo a través de la música también puedes sanar y avanzar, ¿no? Pero eso ya es la ficción que a mí se me ocurrió, pero entonces dije, vale, aquí hay algo donde yo me siento cómodo para contar una historia coral, con su drama de fondo, pero comedia, porque yo siempre pienso que la comedia, la que merece la pena, tiene que partir de una base dramática. Si no, hace menos gracia para mí. ¿Y los guardias rurales que salen en la peli están basados en algún guardia rural que te encontrarás tú en Galicia en aquel momento de viaje? No, a mí, no. Tamar Novas y Touri. Son súper divertidos. Sí, ¿ves? Pero para mí hay algo de eso, de cómo buscas también esa mezcla de comedia y drama, ¿no? Entonces, de repente, a través de estos guardias forestales, que sí existen, la guardia rural, que van vigilando la costa para que nadie trinque percebes o cosas o centollos ilegalmente, pues se me ocurrió esta pareja de mellizos, de hermanos, y ese punto donde también de repente surge de manera natural la comedia, ¿no? Entonces, para equilibrar también, bueno, porque es una historia que tiene esa base dramática, pero buscar también, pues eso. Puntazos. Hermanos que vivan juntos, que trabajan juntos, pero que son rivales en la competición de las rondallas. Vale, tienes ya la historia, tienes el guión, pero luego eso hay que rodarlo. Yo siempre creo que esa es la parte de los directores más complicada porque todos son problemas. Todos son problemas. Pero además, en este caso, tienes que rodar escenas con una rondalla de verdad, más los actores que supongo que se fueron haciendo a todo, pero que de entrada debían ir tan a ciegas como cualquiera, y tienes que traducir eso en imágenes. ¿Cómo se hace el rodaje de tanta gente a la vez, tocando, no tocando, moviéndose y juntando todo eso con los personajes a los que el espectador no puede dejar de tener delante, ni de ver cómo están? O sea, ¿cómo es un rodaje de un ensayo o del propio concurso de la rondalla? ¿Cómo planificas eso? Pues con mucho tiempo y con mucho ensayo. O sea, nosotros decidimos que igual que ellos están desde septiembre hasta diciembre ensayando y preparando los temas que van a tocar, pues hicimos lo mismo. Pero nosotros adelantamos todo ese proceso porque nosotros rodamos en septiembre-octubre, pues durante todo el verano. Primero conformamos una rondalla que para mí era muy importante que la rondalla fuera de rondalleiros y rondalleiras reales de la zona, que se apuntaran y que les apeteciera y que entendieran lo que es el cine, que es pura repetición, que es muy aburrido, tiempos muertos, o que es muy cansado porque tienes que repetir el mismo tema. Yo el otro día que cogí la pandereta y estuve tocando, a los 3 minutos tenía la mano con callos, en carne viva, sí. En carne viva. Y yo digo, oye, estos chicos pueden estar aquí. Estuvieron ahora, y fue muy bonito esa mezcla de gente que nunca se ha puesto delante de una cámara y que nuestros actores se mimetizaran, se integraran en esa rondalla. Y porque saben tocar bien. Es decir, tuvieron que estar ensayando muchísimo. Sí, claro. Porque es que saben tocar bien, todo lo hacen ellos. No es un doble que está ahí con su pandereta, sino ellos con su pandereta. Y Judith y Fer, los chavales... su gaita, ¿no? Claro, Judith y Fer, que son los chavales jóvenes que tocan la gaita, estuvieron 6 meses aprendiendo a tocar la gaita. 6 meses. Sí. Para que sonara bien y que los dedos fueran donde tienen que ir. Claro. Sí. Fíjate que a mí más difícil que tocar el instrumento o que hacer ver que estás tocando el instrumento es hacer de director de la rondalla. Sí, o sea, lo que hace Javier Gutiérrez y luego Judith. Sí, igual estamos contando un pequeño spoiler, no pasa nada. Es igual, la película se estrena el 1 de enero y ya se le olvidado. Pero me parece más difícil aprender a hacer de director de rondalla o de directora porque es una... O sea, hay que verlos en acción. Al final son una especie de directores de orquesta y de entrenadores y que tienen que hacer 1000 cosas a la vez. Están dando instrucciones todo el tiempo, pero a la vez ellos mismos se van moviendo porque van un poco marcando por dónde hay que ir. O sea, me parece un disparate. Sí. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que como no son músicos profesionales, ellos siguen
al director de al director de la rondalla. Y si te equivocas al levantar la mano, se equivocan todos. Entonces, ahí el pobre Javi, que lo hizo súper bien, pero claro, ostras, es que es hacer algo que Dani Burgos, el director de la rondalla original, lleva haciendo desde que es niño, pequeñito, un chaval, a Javi de repente, o Judith, venga, en 2 meses tienes que aprender a manejar a toda 100 la personas entera, y moverte, porque efectivamente ahora tienes que estar más con las panderetas, ahora con las gaitas, ahora con las charrascas, con las cruces, o sea, como... Y a todo esto con movimientos, o sea, que Claro van que haciendo sí. figuras. Van haciendo en el figuras. escenario, claro. Perdón un momento, es que has dicho, el otro día estaba con la pandereta 3 minutos y me salieron callos. ¿Estabas con la pandereta porque te has aficionado a tocar la pandereta? No, porque fui al Rondallas Fest en Santa Eulalia, en Mos, Sí. y bueno, y hicimos una presentación, estuvimos allí todos los protagonistas de la película, y yo dije, darme un chaleco, que quiero participar, porque como siempre he estado al otro lado de la cámara, Claro, dirigiendo, claro. no sé qué, pues me hizo ilusión ponerme el chaleco, coger una pandereta y marchar y desfilar con el resto. Y lo María hice. Vázquez también lo hizo. Pero María es, vamos, tiene la rondalla dentro del cuerpo, o sea, ella desde el principio... Sí, o sea, se ha nacido a para veces esto. yo la buscaba y no la encontraba porque estaba tan mimetizada con Ya. con la gente. ¿Dónde está María? Que quiero decirle algo. Y la veía, pues eso, con su gente Sí, sí. de la rondalla. Bueno, hemos mencionado ya a Javier Gutiérrez, a María Vázquez, sí. a Tamar, que le has mencionado, a Tamar y a Turiñán, que son... Qué bien está Tamar haciendo comedia. Tamar Bueno, es que... está bien haciendo de todo, pero... Tamar es que es maravilloso. Está Carlos Blanco, en un Carlos personaje es precioso. Sí, sí. ¿Quién más me queda? Fer Fraga, que es este chaval, porque el que te he preguntado antes de empezar la entrevista o la conversación, porque yo no le había visto nunca. No. Seguro habrá hecho cosas ya, me imagino, pero yo no lo había visto. Y me parece un actor cómico maravilloso. Es un chaval que tiene 24 años, ¿no? 24 años, sí, sí. Años, no, bueno, es que Es Judith... muy identificable, porque muy alto. Sí, muy alto. alto y pelirrojo. Y pelirrojo, Eso, porque cuántas eso. cabezas pelirrojas había en la Casi, peli, eso ¿eh? es. Casi, sí. María y él podrían ser Sí, sí. madre Sí, e hijo es verdad, perfectamente. es verdad. Así es. ¿Y de dónde ha salido? Pues ¿De dónde lo has sacado? Que es... Pues Fer, Fer y Fer Fraga y Judith Fernández, que son la pareja joven, ¿no? Sí. Son los dos absolutamente maravillosos, increíbles. Además, han aportado una energía al rodaje porque son de buen rollo, de integración, de no ponerte en un sitio, o sea, como estar muy a la altura de todo lo que está sucediendo. Y a mí rejuvenecen mucho a la gente a su alrededor porque lo que transmiten es algo muy, muy bonito, ¿no? Y yo creo que hacen un trabajo increíble por eso. Primero, porque han tenido que aprender a tocar la gaita. Sí. Y luego porque, bueno, tienen esa parte, ese rol de esa historia de amor, pero con humor también. O sea, bueno, que la historia de amor es muy divertida. Sí, es bastante divertida. Pues es una historia de amor como encubierta, como que no quieren reconocer mucho él más que ella. Sí. Que es una historia de amor. Entonces, él tira por la vía del humor, que es, pues ya llegará el momento en el que me lo reconozcas, y ella le cuesta más. Y bueno, si es que estamos contando la película, ya no quiero contar más. Ya no quiero contar más. El 1 de enero ya la gente se ha olvidado y va a ir en bloque. No, pero porque él luego tiene su propia historia. Claro. Y él se ha ido del pueblo porque se ha ido a estudiar música, y al final se da cuenta de que la felicidad la tiene de donde viene. Totalmente. Y que hay que elegir la felicidad por encima de cualquier otra cosa. Sí. Totalmente. Porque hay algunos actores que dicen que estuvieron a punto de crear una camiseta que pusiera "Yo sobreviví a rondallas". Porque, bueno, pues porque al final es un deporte de riesgo también. Dani Burgos, precisamente dirigiendo, pues claro, con la pandereta un día se rajó la ceja. Bueno, había pequeños accidentes porque la gente... Son 100 personas, son 100 personas, ¿no? Actuando muy pegadas y haciendo movimientos muy bruscos. Claro. O sea, que era por eso. Era por eso, vale. Sí. No, por lo que tú decías antes, que tiene que ser agotador. O sea, todos los rodajes son agotadores. O sea, Pero fue increíble lo bien que se portaron, lo disciplinados que fueron. También eran... Porque además, ellos muchas veces ella decía, es que si tengo un instrumento en las manos...
no entendían que no lo pudieran tocar, y era como, no, nos estamos preparando ahora, necesitamos silencio, ya. y se les iban las manos, o sea, Claro. ellos, porque si lo tienes, lo tocas. Y era como, Que ha dicho el director que silencio. no, claro, estamos En el diálogo de los Lorena, jóvenes. nuestra ayudante de dirección, iba con megáfono, porque claro, tienes que hablar a 100 personas que están en un espacio abierto, y era complicado. O sea, que la próxima película que hagas va a ser intimista. A mí me gustan personas hablando en habitaciones. Eso es lo que a mí me gusta. Pero cada vez te gustan más aquí- personas a la vez. Que Ahora en naves, ¿no? Ahora son personas ahora son hablando en naves. estás ya en Berlanga. Que es, si pueden ser 100 los que están hablando a la vez, mejor que si son Y ya lo dos. doblamos luego. Que las percebeiras eran verdaderas, ¿no? Las percebeiras eran de verdad. Sí, sí. Y María aprendió a... También. Sí, Ah, es que lo aprende todo, María. Le toca ser María y pescatera, Marta percebeira. Marta, Sí. que estuvieron yendo con las percebeiras allí a las rocas, que es bastante peligroso. Sí, sí. Yo me fui con ellas porque a mí, bueno, ese universo también me fascina, pero es un universo también delicado, ¿eh? Y tiene ocupa poco espacio dentro de la peli, pero para mí era importante que ya es una ficción, Sí. pero explica muy bien el rechazo que queremos que todo lo que suceda se ve a nivel sea lo social. más real posible, ¿no? Fuimos a rodar a La Lonja, en la subasta del Percebe, con gente de verdad de allí, del pueblo, y eso al final te da no sé, te da como algo como que hace que todo sea más creíble, yo creo. No, Sí, te da totalmente. verdad. Sí. Te da verdad. Y luego está esta otra parte, pero esto sí que no lo vamos a contar ya. Porque ¿El qué? es que ya te hemos reventado la película. ¿El qué? No, esta parte que tiene que ver con el accidente del barco, Sí. con Sí. el accidente Investigación. pesquero, la muerte de la mayor parte de los tripulantes, la investigación, que eso sí tenemos historias recientes, Muy recientes. muy Sí, sí. bueno, tenemos historias a lo largo de toda la vida, pero muy recientes sobre la investigación y la responsabilidad cuando se produce un accidente. ¿Quién tiene la responsabilidad y qué significa eso para quienes forman parte del entorno y de la familia de esa persona, ¿no? Sí. El hecho de haber, por negligencia o por lo que sea, cargar con el peso del fallo de alguien que trajo como consecuencia la muerte de un montón de marineros, ¿no? Y eso qué efecto tiene en quienes le han sobrevivido a esa persona. Pero no, ahora ya sí que no cuento más. No, y cómo eso pero puede estigmatizar a alguien que no tiene responsabilidad, que es la familia, ¿no? Y eso está muy presente en la peli, sí. peli. Sí, sí, es eso de somos culpables de lo que Y hicieron lo nuestros que decíamos padres. que, o que por nuestros- desgracia hay muchísimos ejemplos. El más reciente es el Villa de Pitancho, Villa de Pitancho, eso es. que yo he intentado como ser súper respetuoso con cómo es ese proceso judicial de descubrir, de investigar. Es muy largo, muy largo. Y bueno, pues también transmitir un poco esa realidad, ¿no? Y cómo eso afecta a un pueblo y a una comunidad. Bueno, ya como ya hemos contado media película, ya está aquí la conversación. Está aquí la conversación. Que además tú ya estarás ahora en otra historia. Hombre. ¿Pero qué estás en qué fase estás? ¿Escribir? Acabo de terminar de rodar una película. Ah, ya has rodado otra. ¿Qué dices? Qué barbaridad. Y estoy preparando otra. Voy a hacer un récord Guinness. Pero de rodar. peli también para salas, peli para... En la que he rodado se llama Cruzados, es un original de Netflix. Ajá. Con Tamar también, porque Tamar ya es como mi hermano barra novio. Nuestras novias están Sí, sí. muy celosas. Ah, Pero muy también bien. salen 100.000 personas. Bueno, es de una pelea de bueno. atracos. Oye, Ostras. una pelea de atracos. Sí, es sí. Vale, un thriller, he hecho un thriller. Vale, y esa ya está, Qué guay. esa ya está terminada. Esa está rodada. Está producida. Y Falta- voy a rodar ahora otra con mi hermano de mi vida, que es Antonio de la Torre, a finales Sí. de enero, en Fregenal de la Sierra, en una finca de cerdos ibéricos. ¡Ostras! Pues a ver Vale, si no pues, te la fastidia la Cuando la fiebre de... Pues cuando esté hecha No, esa, esperemos que no. Por De eso momento digo. está controlado. Vale, está vale. controlado. cuando esté hecha esa, te vienes con Antonio también y nos la cuentas. claro. Bueno, o sea que, vale, entonces estamos hablando ya de la anterior a la anterior. Exacto. Estoy hablando. ¿Has pensado alguna vez que igual lo tuyo es vicio en lugar de vocación? Es que, bueno, ser padre, claro, es Encima. maravilloso, pero al final lo que quieres es salir de casa. No, adoro y amo a mi hija. Y te da lo mismo irte La amo a muchísimo. Y Pontevedra. se viene conmigo a Fregenal de la Sierra. ¿eh? ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Qué Y Pero- además su madre, Sara, es la directora de producción. O sea que, Pues estupendo. Claro, ya pues vamos Sí, sí, todos sí. a hacer una película a Fregenal. Pero a la niña le gustan los cerdos. O sea, los ha visto en acción. Bueno, alguna vez? sí ha ido, pero tiene paz, es persona de alta sensibilidad Sí. y no puede acercarse por el olor. Anda. Claro, porque los cerdos está muy rico el jamón, pero acercarte, Ya, el claro. olor es intenso. Vale, a diferencia del equipo de la película que va a disfrutar muchísimo. Pues Vicks pobrecilla, qué Vaporub allí, faena. Qué faena.
Oye, Daniel Sánchez Arévalo, muchas gracias por la visita. A ti. Y que un gusto, como siempre, recibirte. Que vaya todo muy bien. Gracias. Hacemos una pausa muy cortita. Qué bonita la labor de divulgación del mundo de la rondalla. Sí, Dani. sí. Una pausa y enseguida recibimos a Rendueles y Marlaska en Territorio Negro.